Vamos a dar inicio con el taller de electrocardiograma. Me presento, soy Julio Gómez, interno rotativo de medicina. Vivo en el país de Ecuador, soy de la ciudad de Cuenca. Soy el creador de la página de contenido médico Medimip. Y el día de hoy quería aprovechar para enseñarles un poco acerca de electrocardiograma, iniciando con los fundamentos básicos del mismo, y el día de mañana entrar un poco en patología respecto a lo que es hipertrofia de cavidades y bloqueos, y cómo hacer una lectura sistemática y sencilla para que sea de nuestro mejor entendimiento durante nuestro año de internado o nuestra experiencia dentro de un hospital, en los cuales sabemos que una de las prácticas básicas dentro del área de medicina interna, de cirugía, de pediatría, de cualquiera de esas, e incluso ginecología, uno de los exámenes complementarios que más comúnmente se piden es un electrocardiograma. Y a experiencia personal y de muchos, sabemos que la lectura de un electrocardiograma puede ser un poco confusa y genera cierto temor en cada uno de nosotros, pero con el taller del día de hoy y el de mañana, quiero facilitarles un poco la lectura de este examen complementario para que durante su práctica puedan defenderse de mejor manera y puedan identificar al menos lo que es anormal dentro de un electrocardiograma, porque entendamos que dentro de los conocimientos que nosotros debemos adquirir, el saber lo básico nos abre las puertas para identificar algo que no está bien. Y pasa lo mismo con el electrocardiograma. Si sabemos cuál es la estructura normal de un electrocardiograma, cómo se produce, el porqué de las ondas, sabremos identificar que hay alguna alteración en algún electrocardiograma y de esa forma indagar para saber qué es lo que está pasando con nuestro paciente. Entonces, para ya dar inicio, entendamos que el electrocardiograma es un registro gráfico de los potenciales eléctricos generados por el corazón, los cuales van a ser captados mediante electrodos colocados en la superficie del cuerpo. Existe una estructura dentro del electrocardiograma en las cuales identificaremos tres tipos de partes dentro del electrocardiograma, en la cual la primera va a ser las ondas que nos indican la despolarización o repolarización de las células del miocardio, los intervalos que son secciones del electrocardiograma las cuales presentan ondas, y los segmentos también son secciones del electrocardiograma pero estas no presentan ondas. Si es que desean asociar de mejor manera para su entendimiento, el segmento inicia con S de sin ondas, para que sepan diferenciar entre un segmento y un intervalo. Ahora, ¿qué representan las estructuras dentro de un electrocardiograma? El porqué de estas ondas es lo que nos ayudará a entender en la patología qué parte del corazón se encuentra dañada. Entonces, la onda P nos indica la activación o despolarización auricular. El segmento PQ o segmento PR es el retardo fisiológico en el nódulo auriculoventricular, es decir, desde que nace el estímulo eléctrico en el nódulo hasta que se conduce hacia el nódulo auriculoventricular, existe un retardo fisiológico identificado por el segmento PQ o PR. El intervalo PR corresponde a un segmento del electrocardiograma en donde se encuentra la onda P y por ende se va a identificar como la despolarización auricular más la conducción del impulso por el nódulo auriculoventricular. El complejo QRS va a identificar la despolarización ventricular. El segmento ST no significa la inactividad eléctrica luego de la despolarización de los ventrículos. El punto J en sí no es una estructura predominante que nos identifica alguna patología, sino más bien es un punto de referencia o un punto guía que nos indica cuándo termina el QRS y dónde inicia el segmento ST, que sabemos que dentro de la patología el segmento ST sí va a cobrar importancia.
En cuanto a la onda T, representa la repolarización ventricular. La onda U, que no es muy común que se encuentre en el electrocardiograma, sin embargo, tenemos que entender que la onda U es una onda fisiológica, no identifica ninguna patología y se puede dar por la repolarización de las fibras de Purkinje. El intervalo QT identifica la duración total de la sístole eléctrica ventricular. El intervalo TP corresponde al fin de la onda T y el inicio de la onda P. Esto indica la inactividad eléctrica que existe una vez que ha pasado un ciclo cardíaco, es decir, se dio el estímulo del corazón, de las células del miocardio, y existe una pausa entre la activación de un latido y el siguiente, y esto va a estar identificado por el intervalo TP, en donde podemos encontrar las ondas U, que no suelen ser muy comunes, pero que no representan ningún tipo de alteración. El intervalo RR simplemente representa la distancia que existe entre dos ondas R del complejo QRS y identifica en sí un ciclo cardíaco. Ahora bien, ¿cómo se identifica y cómo vemos esquemáticamente la conducción o el sistema eléctrico del corazón? Tenemos que inicia en el nódulo sinoatrial. Han de ver en muchas bibliografías la mnemotecnia SA, que son las siglas en inglés. De este se van a derivar prácticamente 4 tractos que se van a conectar, el uno con el nódulo atrioventricular y otro que es el haz de Bachmann, que va a enviar el impulso eléctrico hacia la aurícula izquierda. Estos 3 fascículos o tractos conectan el nódulo sinoatrial al nódulo atrioventricular y de él saldrán las ramificaciones del haz de His, dividiéndose en una ramificación derecha y una ramificación izquierda. Y estas a la final en sus terminaciones se dividirán en las fibras de Purkinje, que también corresponden a las vías de conducción del sistema eléctrico del corazón. Entonces, la estructura del electrocardiograma la encontramos a un lado del gráfico, identificando el intervalo PR que habíamos indicado, que corresponde a la onda P, junto con el segmento PR. Recuerden, el segmento no tiene ondas, el intervalo sí tiene ondas. El complejo QRS, el segmento ST, la onda T y la onda U, que puede identificarse en ciertos casos, sin embargo no significa ninguna alteración. Ahora, en cuanto a lo que es el papel de registro del electrocardiograma, se define como una hoja de papel milimetrado y cuadriculado en el cual se registra el gráfico de los potenciales eléctricos del corazón. Es decir, todos los impulsos eléctricos que se emiten en el corazón van a ser registrados en este papel y nos va a ayudar a identificar cuáles son las patologías o si es que existe un estado normal del electrocardiograma. ¿Cuáles son las características de este papel? En la parte superior podemos ver un gráfico de un electrocardiograma y en la parte de abajo es un gráfico ampliado en el cual podemos identificar las características del electrocardiograma, estableciendo básicamente dos ejes, un eje vertical y un eje horizontal. El eje horizontal nos va a representar más bien la duración de las ondas o de los intervalos o de los segmentos, y en sentido vertical vamos a utilizarlo para identificar el voltaje que tengan estas ondas. Tenemos que tener en cuenta que estos cuadrados pequeños se van a agrupar en un cuadrado grande de 5 por 5 y cada cuadrado pequeño mide 1 milímetro. En sentido horizontal, un cuadrado pequeño nos representa una duración de 0.04 segundos y en sentido vertical nos representa 0.1 milivoltios. Un cuadrado grande obviamente va a tener 5 milímetros por 5 milímetros. En sentido vertical, un cuadrado grande nos representa 0.5 milivoltios y en sentido horizontal representa la duración de 0.20 segundos. Esto es esencial conocer
desde la parte de fundamentos básicos, porque para la patología después, el aumento de voltaje de alguna de las ondas va a ser necesario para conocer crecimiento de cavidades, y la duración también va a ser útil en el crecimiento de cavidades y sobre todo en los bloqueos, porque si es que existe un retraso de la conducción eléctrica de un nódulo hacia otro o del nódulo hacia el haz de Higgs o hacia las fibras, van a verse representadas como un aumento en el tiempo del gráfico de la onda. ¿Qué son las derivaciones electrocardiográficas? Se definen como el lugar del cuerpo donde se colocan los electrodos para captar las corrientes eléctricas. No son los electrodos que colocamos, son el lugar del cuerpo donde colocamos los electrodos. Entonces vamos a tener 12 derivaciones que son las más frecuentes. Pueden haber muchas más cuando formamos un círculo torácico o utilizamos algún otro tipo de derivación que no sean las clásicas, que son 12. 6 en el plano frontal, es decir, que vamos a colocar en las extremidades, y 6 en el plano horizontal, también conocidas como precordiales, que son, pues como su nombre lo dice, colocadas en el pecho. En el plano frontal se divide también en dos, en 3 unipolares y 3 bipolares. Las unipolares van a ser ABR, ABF y ABL, y las bipolares D1, D2 y D3. Al unirse estas 6 derivaciones del plano frontal, van a formar un sistema hexaxial del sistema eléctrico del corazón, donde nosotros podemos identificar también ciertas patologías. Ahora, las 3 derivaciones bipolares D1, D2 y D3, al unirse y graficarse, como en este caso, van a formar un triángulo conocido como el triángulo de Einthoven, que fue el creador del galvanómetro, que es el predecesor del electrocardiograma. Este triángulo va a tener en el centro, se podría decir, de este triángulo, al corazón. Obviamente no el triángulo grande, sino el triángulo pequeño, en el cual en el centro se encuentra el corazón, y de acuerdo a la disposición de las cargas que tienen estas derivaciones se van a graficar las ondas. En este caso de 1, su orientación negativa está en el brazo derecho, la positiva en el brazo izquierdo. D2 tiene la parte negativa en el brazo derecho, la parte positiva en la pierna izquierda, y D3 la parte positiva en la pierna izquierda y la negativa en el brazo izquierdo. En cuanto al plano horizontal o las derivaciones precordiales, se identifican por la letra B y van del 1 al 6, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. La ubicación de estos, de dónde vamos a colocar los electrodos, las derivaciones va a corresponder al cuarto espacio intercostal en el borde esternal derecho. Cuarto espacio, borde esternal derecho. B2 en el cuarto espacio intercostal en el borde esternal izquierdo o en espejo a B1. De ahí nos saltamos a B4 y colocamos en el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular o hemiclavicular. B3 se va a ubicar entre B2 y B4. B5 en el quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior, y B6 en el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea axilar media. Se pueden utilizar también derivaciones del lado derecho que se conocen como B3R, B4R, incluso derivaciones posteriores en las cuales se conoce como un círculo torácico, que es generalmente utilizado cuando existe un infarto de caras posteriores, en las cuales no son muy evidentes dentro del electrocardiograma con las derivaciones normales. En cuanto a los ejes de las derivaciones, aquí, como les dije, se cobra importancia el sistema hexaxial de las derivaciones del plano frontal, pues nos ayudará a determinar cuál es el eje eléctrico del corazón y de esa forma también identificar si hay alguna patología. Las derivaciones bipolares que forman el triángulo de Einthoven se suman las unipolares para formar el sistema hexaxial, es decir, aquí está D1, D2, D3. Ahora, las unipolares tienen su carga positiva de acuerdo al nombre que le dan: ABR de brazo derecho, ABL de brazo izquierdo y ABF de la pierna izquierda. De acuerdo a su nombre es donde está su carga positiva. Aquí es en ABR, la carga positiva, brazo derecho.
ABL, la carga positiva en el brazo izquierdo, y ABF, la carga positiva en el pie izquierdo. Simplemente se traza de forma perpendicular el trazo que va a tener la derivación, y esto, cuando D1, D2 y D3 se mueven hacia el punto centro del cruce de las tres unipolares, se forma este sistema hexaxial. Cada línea va a estar separada por 30 grados. Las flechas que están aquí, o las puntitas de flecha, identifican qué carga tienen en cada uno de los lados. Y de esa forma nosotros sabremos cuándo una onda se va a graficar de manera positiva o de manera negativa, o va a tener una configuración bimodal en la cual va a ser tanto positiva como negativa. Ahora, ¿qué es el dipolo eléctrico? Esto es importante conocer para saber cómo es que al momento de pasar la conducción eléctrica del corazón por uno de los electrodos se va a dibujar una onda. El dipolo está formado por una carga positiva y otra negativa de igual magnitud, que están muy próximas entre sí. La célula cardíaca, al momento de que se activa o se despolariza, forma un dipolo, es decir, una carga eléctrica, que en su punta está la carga positiva y en la parte trasera está la carga negativa. Estos dipolos eléctricos se encuentran representados por los vectores para hacer el entendimiento mucho mejor. Aquí tenemos el gráfico de un dipolo eléctrico, representado por un vector. Estos tienen tres características: polaridad, positiva y negativa, una magnitud y una orientación, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante, hacia atrás. Y existen tres leyes que nos dicen cómo es que uno de estos vectores nos va a ayudar para predecir cómo se debería graficar una onda. Entonces, si el dipolo, o más bien, si el vector que representa al dipolo se aleja del electrodo, aquí entendamos en esta imagen estas como un alambrito enredado, y esta base representa un electrodo sobre la superficie del cuerpo, y esta flecha de aquí representa el vector del dipolo, llevando en la parte delantera su carga positiva y en la parte de atrás las cargas negativas. Entonces dependerá cómo choque la punta de esta flecha contra el electrodo para saber cómo se va a graficar la onda. En este caso el vector se está alejando del electrodo. Aquí está el electrodo. Viene el dipolo, choca y se aleja y va dejando cargas negativas durante su camino. Por ende, la onda se va a dibujar de forma negativa, es decir, hacia abajo. Ahora, si el electrodo se encuentra en esta posición y el vector choca contra el electrodo, le está dando su carga positiva y el gráfico de la onda va a ser que se dibuje hacia arriba. Ahora, si el electrodo se encuentra perpendicular al vector, el vector va a mostrarle tanto su carga positiva como su carga negativa, y va a dibujar primero la carga positiva que está viendo desde acá, y después la carga negativa, que es la que está dejando. Entonces, existen más leyes derivadas de estas tres, en las cuales nos indica si es que el vector viene de otro lado, en la cual la onda se dibujaría primero negativa y después positiva. ¿Qué pasa si el vector es oblicuo? Pero esos son prácticamente derivaciones y deducciones a partir de este gráfico inicial. Los vectores cardíacos. Cuando las células cardíacas se despolarizan, producen vectores de diferentes magnitudes, orientaciones y polaridad. ¿Por qué? El corazón no late, todo el corazón o todas las células cardíacas no laten al unísono. Cada sección tiene su tiempo. Las aurículas van a latir primero una que otra, después los después los ventrículos van a latir en diferente tiempo al de las aurículas. Entonces cada uno tiene su vector, y las partes de los ventrículos también se van a estimular o despolarizar en diferentes tiempos, por lo cual la despolarización de los ventrículos incluso tiene tres diferentes vectores, y para cuando existe la repolarización existe un vector adicional. Entonces, el vector medio de la onda P, tenemos el vector medio, el vector ventricular,
el vector de la repolarización ventricular y el vector auricular, que corresponde a la onda P. El impulso eléctrico se origina en el nódulo sinusal, como habíamos visto en el gráfico, y se disemina por las aurículas produciendo una cantidad infinita de dipolos, es decir, nace aquí en el nódulo auricular y los dipolos van a saltar por ambas aurículas en todas las células del miocardio, pero todas estas van a tener una orientación en común que van a formar el vector medio de las aurículas. Este vector medio va a estar dirigido hacia abajo, hacia la izquierda y hacia adelante. Al ser un gráfico en 2D, obviamente no podemos identificar los tres planos, pero sí dos, que sería hacia abajo y hacia la izquierda de la persona. Y hay que tener en cuenta que tenemos que saber que el vector medio de las aurículas se dirige hacia adelante cuando vayamos a analizar el plano horizontal del electrocardiograma, que es decir, en las derivaciones precordiales. Los vectores de los ventrículos se dividen en tres: el vector 1 o septal, el vector 2 o de la pared del ventrículo izquierdo y el vector 3 o basal. El vector 1 o septal se va a encontrar dirigido hacia abajo, hacia la derecha, el vector 2 hacia abajo y hacia la izquierda y el vector 3 hacia arriba y hacia la derecha. Esto corresponde solo a la despolarización de los ventrículos, el 1, 2 y 3. Luego, cuando existe la recuperación o la repolarización de los ventrículos, existe un vector adicional que se dirige de igual forma hacia abajo, hacia la izquierda y hacia atrás. Aquí hay algo también interesante en el que, si se dan cuenta, existe una similitud entre el vector 2 o de la pared del ventrículo izquierdo con el vector de la repolarización. Y esto, al momento de que leamos un electrocardiograma, cobra importancia porque sabemos que esto identifica en la mayoría de los casos, no siempre. El vector 1 representa la Q del complejo QRS, el vector 2 identifica la onda R y el 3 a la S. Entonces, si en un electrocardiograma vemos que el vector 2 está positivo, por ende, el vector de la recuperación o repolarización del ventrículo tiene que estar positivo. Y este vector de repolarización está representado por la onda T. Entonces, la onda R y la onda T van a tener la misma orientación en la mayoría de los casos, salvo que exista alguna patología. ¿Sí? Tengan eso bastante en cuenta. Onda R y onda T, deben estar en la misma orientación, es decir, o están positivas ambas o están negativas ambas. Si hay una diferencia entre una de las dos, es decir, una positiva, la otra negativa, la otra negativa y la otra positiva, es porque algo está pasando y tenemos que averiguar. Ahora, ¿qué es la electrocardiografía deductiva? Conociendo la orientación de los vectores, tanto el vector auricular o de la onda P y los vectores del complejo QRS o vectores ventriculares, podemos nosotros deducir hacia dónde debe ir una onda de un electrocardiograma normal. Aquí tenemos el vector auricular, dirigido hacia abajo, hacia la izquierda. Aquí estamos hablando del plano frontal, que tenemos aquí el sistema exaxial. Vamos a tomar como referencia a la derivación ABR, que es la que se encuentra aquí. Si tomamos en cuenta el vector, cae sobre la parte positiva de ABR y en las demás va a salir negativas. Entonces, al momento de identificar nosotros el vector también en las derivaciones precordiales, podemos tomar en cuenta tanto B1, B2, B3, B4 y ver que hacia afuera están las partes positivas y hacia atrás están las partes negativas. Y es la forma en cómo se va a dibujar entonces este vector. Si tomamos por ejemplo B1, vemos que la punta caería a este nivel de B1 en la parte positiva. En B2, de igual forma, en la positiva, aquí positivo, a pesar de que va a ser una onda dibujada bien chiquita,
porque casi no tiene mucha distancia en la derivación B4, en B5 y B6 también va a seguir siendo positiva. Y al momento de analizar el electrocardiograma de manera normal, vemos que de ABR, como recuerden que las puntitos de flecha indican cuál es la carga que tiene aquí, como está hacia abajo es negativo. Y si nos vamos hacia el electrocardiograma, vemos que la onda P está negativa. Onda P negativa, aquí onda P y onda P. Hacia abajo, negativos porque apunta hacia ese lado. Si nos vamos hacia D2, la puntita está positiva, positiva, positiva. Aquí negativa si es que tomáramos en cuenta ABL, pero si nos damos cuenta la punta va a caer hacia este lado, es decir, hacia el lado positivo de ABL, entonces va a seguir siendo positivo. Si le ponemos de aquí hacia acá va a ser positivo. Si tomamos en cuenta D3 va a ser positivo. Y el único lugar donde la onda P va a ser negativa va a ser en ABR, tan solo conociendo el sistema exaxial y ubicando el vector donde corresponde. Igual ocurre con los vectores del complejo QRS. Tan solo con saber dónde cae la punta de los vectores y tomando en cuenta cualquiera de nuestras derivaciones en el plano frontal, podemos identificar cuál va a ser la orientación de la onda. Igual en las derivaciones precordiales, solo con saber la orientación de los vectores vamos a saber si es que este va a ser positivo o negativo en cualquiera de las derivaciones que nosotros escojamos. Y aquí tenemos un ejemplo a un lado de cómo se verían estas ondas en las derivaciones tradicionales, en las 12 derivaciones tradicionales. Aquí está de forma más ampliada el electrocardiograma de una persona normal. Tenemos las 12 derivaciones de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Cuando nosotros vayamos a analizar ya un electrocardiograma, hay que tomar en cuenta cuáles se consideran de relevancia para el análisis de una patología. Por lo general, cuando existe crecimiento de cavidades, vamos a manejarnos o estudiar las ondas en dos secciones, B1, B2, B5, B6, porque a B3 y B4 se le consideran como derivaciones de transición, en las cuales puede evidenciarse una alteración, sin embargo, puede verse enmascarada por estar hacia un extremo o hacia otro. Entonces, si nosotros necesitamos ver tal vez un crecimiento de aurícula izquierda o derecha, viendo hacia dónde se desvía el eje eléctrico, tendremos que ver los dos extremos para ver la cantidad de voltaje de estas ondas. En este caso se va a ver en B1 o B2 y B5 o B6 en las derivaciones precordiales. Ahora, ¿cuáles son las características de un electrocardiograma normal? La onda P puede ser positiva, negativa, bifásica, puede tener una muesca o puede estar aplanada y puede ser normal. Va a depender de ciertas características para nosotros poder identificar si es que se debe a alguna patología, que eso, bueno, ya irá para el día de mañana en cuáles son los criterios o signos del electrocardiograma para identificar que existe, por ejemplo, un crecimiento de cavidades. Las mejores derivaciones para estudiar a la onda P de manera que sea evidenciable es en D2 y D1 y B1, perdón. En D2 y B1 va a ser positiva, mientras que en ABR es negativa. Esto es, o sea, a la teoría les dicen eso, pero utilizando la electrocardiografía deductiva, sabemos bien que el vector de la onda P está dirigido en ABR hacia su parte negativa, y eso es lo que explica el por qué en la teoría les ponen que en ABR va a ser la onda P negativa. La duración de esta va a ser menor a 0.10 segundos. En algunas bibliografías incluso van a encontrar que sea menor a 0.11 segundos, pero no va mucho más allá de eso. Y la amplitud, es decir, el voltaje que va a tener, es decir, en sentido vertical, tiene que ser menor a 0.25 milivoltios. O, para ser más claros, 2 cuadritos y medio de los pequeños. Y en cuanto a duración, también 2 cuadros y medio de los pequeños en sentido horizontal.
Si es que la amplitud va más allá de los 2,5 cuadritos en sentido vertical, es uno ya de los criterios para sospechar hipertrofia de aurículas, pero dependerá de muchos otros factores y de la morfología de la onda para saber si es que es auricular derecho o auricular izquierdo. El intervalo PR, es decir, entre la onda P, el inicio de la onda P y la terminación del segmento PR, va a tener una duración de 0.12 a 0.20 segundos, es decir, 0.12, 3 cuadritos, 0.20, 5 cuadritos o un cuadro grande. Va a ser la duración normal de este intervalo. ¿Qué pasa si es que es menor a 0.12 segundos? Sabemos que solo la onda P dura aproximadamente 0.10 segundos. Si entre la onda P y el intervalo y el segmento PR dura menos de 0.12 segundos, estaríamos pensando en una conducción acelerada por una conexión adicional de los tractos que nacen desde el nódulo sinusal o en una posible taquicardia en la cual obviamente las ondas del electrocardiograma se van a dibujar más seguidas y el intervalo entre una y otra va a ser más corto. Pero ¿qué pasa si es que este intervalo PR va mucho más allá de 5 cuadritos? Ahí es uno de los primeros criterios de sospecha de un bloqueo auriculoventricular, que va a depender porque también tiene criterios para saber qué grado es, si es grado 1, 2 y 3, de acuerdo a la duración y de acuerdo a otros patrones. Eso ya se verá el día de mañana. El complejo QRS tiene una duración menor de 0.08 segundos o máximo hasta 0.12 segundos, es decir, entre 2 y 3 cuadritos pequeños. Es lo máximo que puede durar el complejo QRS, porque si esto se ve aumentado en duración, también se puede sospechar de un bloqueo. La amplitud del complejo QRS va a ser muy variable, pero se tienen ciertas condiciones que se consideran bajo voltaje cuando el complejo QRS en D1, D2 y D3 no supera los 0.5 milivoltios, es decir, no supera un cuadro grande. En cambio, cuando la R es mayor, esta R de aquí, desde la línea de base es mayor a 2.5 milivoltios en las derivaciones de entre B4 y B6, se piensa que existe una hipertrofia ventricular. Es una sospecha inicial. Los criterios para hipertrofia ventricular van mucho más allá de solo eso, ¿sí? El segmento ST es esencial que se mantenga isoeléctrico, es decir, este es el segmento ST. Para las personas que ya están familiarizadas, sabemos bien que el segmento ST es una de las claves esenciales para identificar cuando existe un infarto, para saber si hay supra-ST o un infra-ST. Pero de manera normal puede existir una variación de un aumento ligero de la línea de base del segmento ST. Un desplazamiento de 0.1 milivoltios, es decir, de un cuadrito, en las derivaciones frontales o de las extremidades, se considera como normal. Y en las derivaciones precordiales, un desplazamiento de la línea isoeléctrica del segmento ST máximo hasta 2 cuadritos, ya sea hacia arriba o hacia abajo, se puede considerar normal en las derivaciones precordiales. Si va más allá de eso o ya presenta signos de infarto, pues simplemente tendremos que asociar si es que hay un supra-ST, es decir, más de 2 cuadritos en las precordiales o más de un cuadrito en las derivaciones frontales, podríamos sospechar un infarto agudo de miocardio o una pericarditis. Si es que existe un infra-ST, siguiendo las mismas condiciones anteriores del supra, podríamos sospechar una isquemia subendocárdica. La onda T, en sí la duración de la onda T no tiene mayor relevancia. Lo que sí tenemos que evaluar es que las ramas de la onda tienen que ser no simétricas como están aquí, sino son asimétricas. Tiene una onda ascendente prolongada y después una onda descendente corta que le da una configuración diferente a las demás, ya que la onda P puede subir y bajar con el mismo tamaño y disposición de las ramas, en cambio la onda T no, inicia
de forma lenta y cae súbitamente la rama descendente. Normalmente en ABR esta es una onda negativa y en B1 puede ser positiva, negativa o estar aplanada. Y aquí volvemos a lo que es electrocardiografía deductiva. Tomando en cuenta ABR y cómo es la dirección de su vector, recuerden que habíamos dicho que el vector 2 del complejo QRS es similar al de la onda T. Así que, como ven la orientación en el plano frontal, en ABR la puntita hacia abajo es negativa, la onda T va a ser negativa. Y aquí tenemos también a la onda T, representada por el vector 2. Si tomamos en cuenta a B1, que está aquí, su parte positiva, y acá está su parte negativa. Y obviamente el vector cae sobre la parte negativa de B1. Que este puede encontrarse un poco más adelante es lo que le va a dar la configuración de que puede estar negativa, positiva, o si es que se encuentra en el centro, va a dibujarse una onda tanto positiva como negativa. La amplitud de la onda T en las derivaciones precordiales no suele pasar de 1 milivoltio, es decir, de 2 cuadros grandes o 10 cuadritos pequeños. Y en las frontales no suele pasar de 0.5 milivoltios, es decir, 5 cuadritos pequeños o máximo un cuadrito grande. El intervalo QT, que inicia desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T, suele tener una duración de 0.32 a 0.40 segundos. Y no tiene que ser mayor a esto, ya que si es que es mayor a esto también se puede sospechar de un bloqueo. Y obviamente la distancia de este intervalo QT se puede ver alterada en situaciones, por ejemplo, como en una taquicardia, en la cual esto va a ser mucho más corto, o una persona que tiene bradicardia fisiológica, en la cual esto va a verse mucho más ampliado, no por una patología, sino por una condición normal del paciente. Ahora, directo hacia la práctica, son 6 pasos que nosotros tenemos que seguir para poder hacer una correcta interpretación de un electrocardiograma. Primero, lo que tenemos que hacer es descartar errores técnicos. Tenemos que observar el papel de registro que esté bien colocado, verificar que la línea isoeléctrica de base esté bien dibujada y que no haya tenido alguna alteración por el movimiento del paciente tal vez, o por objetos que se encuentren cerca que puedan alterar a la línea isoeléctrica. Verificar siempre que los electrodos estén bien colocados, tanto en el plano frontal como en el plano horizontal. Si es que existe temblor, no hablando en el sentido del ambiente, sino de la persona, tal vez porque está con frío, está con nerviosismo, está que le duele algo, el temblor va a hacer que se altere la lectura del electrocardiograma. Si es que existe interferencia eléctrica por dispositivos, hablando de nosotros que estamos con los celulares, con relojes, placas de metal que pueda contar el paciente, bisutería que pueden utilizar las mujeres, o bueno, también algunos hombres, también van a interferir con la lectura del electrocardiograma. Si es que existe movimiento del paciente, también les va a generar confusión. Y si es que existe una línea basal, una línea isoeléctrica errante, es decir, que puede estar muy arriba, muy abajo, o que sube y baja, puede ser porque los electrodos están mal colocados, porque el paciente está sudando y le está haciendo resbalar al electrodo, o porque existe una falla en sí en la estructura del electrodo, puede que esté dañada la conexión, estén interfiriendo algo entre el electrodo y la piel. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que descartar. Ahora, una vez que ya hemos impreso el electrocardiograma, ¿con qué debemos empezar? Primero, tenemos que saber qué tipo de ritmo cardíaco tiene nuestro paciente. No frecuencia, ritmo. Existen varios ritmos cardíacos, pero aquí están los 3 principales. El normal o sinusal, en el cual el marcapasos del corazón, el que está dirigiendo la actividad eléctrica del corazón, es el nódulo sinusal. ¿Y cuáles son los criterios para saber que tiene un ritmo normal o sinusal nuestro paciente? Se basan básicamente en 4. Hay algunos otros, unos 3 o 4 criterios más, pero que
se podría decir, están incluidos dentro de estos cuatro. El primero, que se podría decir que es el más esencial, que siempre hay una onda P que precede a un QRS, es decir, viene una onda P y luego viene un complejo QRS. El intervalo PR se encuentra entre 0.12 o 0.20 segundos y es uniforme en todos los ciclos, porque si aumenta o disminuye en uno y otro, se puede sospechar de que existe algún tipo de bloqueo. Los intervalos RR son regulares, es decir, que tienen la misma distancia de tiempo y la misma distancia de amplitud. Y la frecuencia cardíaca se encuentra entre 60 y 100 latidos por minuto, es decir, la frecuencia cardíaca normal. Ahora, ¿qué pasa si el nódulo sinusal falla por alguna razón? ¿Qué va a pasar con la actividad eléctrica? ¿Se va a parar? Pues no. Puede que tome la batuta el nódulo auriculoventricular y se le conoce a este como un ritmo nodal. Como existe una falla del nódulo sinusal, va a dejar de existir la estimulación del vector de la onda P, es decir, no va a haber una onda P que preceda un QRS, simplemente el ritmo cardíaco va a iniciar con el complejo QRS. Luego los intervalos PR van a ser irregulares porque al no existir una onda P, la duración de estos o la amplitud de estos van a verse alterados porque no tienen uno de los componentes claves del intervalo. Y la frecuencia cardíaca se va a encontrar entre 40 y 60 latidos por minuto, es decir, va a ir disminuyendo. Finalmente, el ritmo idioventricular ocurre cuando existe una falla también del nódulo auriculoventricular y quien toma la batuta va a ser o el haz de His o la red de Purkinje. Tiene prácticamente las mismas características que el ritmo nodal. Ondas P que no preceden no existen ondas P que precedan al QRS. Los intervalos de PR van a ser irregulares. Pero aquí la frecuencia cardíaca ya no va a ser entre 40 y 60 latidos por minuto, sino va a disminuir y va a ser entre 15 y 40 latidos por minuto. Y otra característica que se va a tener aquí es que el QRS se va a encontrar mayor a 10 segundos, a 0.10 segundos, perdón, en el cual nos identifica que existe una falla del nódulo auriculoventricular porque no está conduciendo la electricidad del corazón y se está demorando en conducir esta electricidad por parte de las fibras del haz de His o de la red de Purkinje. Ahora, ¿cómo se calcula la frecuencia cardíaca en el electrocardiograma? Se puede dividir 1500, estas son fórmulas, son dos básicamente. Cuando tenemos un ritmo cardíaco normal, es decir, regular, se puede dividir 1500 para el número de cuadrados pequeños que existe entre un intervalo RR, es decir, inicia aquí, lo ideal es tomar una onda R que choque con una de las líneas de los cuadrados grandes y desde ahí empezar a contar hasta la siguiente onda R. En este caso, esta es la que se podría decir coincide de mejor manera, la onda R con la línea, y se empieza a contar 5, 10, 15, aproximadamente está aquí 15 cuadros pequeños entre una R y otra R. O si no, podemos dividir los números de cuadrados grandes entre R y R. En lugar de ser 5, 10, 15, simplemente un cuadrado grande, dos cuadrados grandes, tres cuadrados grandes. Se divide 1500 para el número de cuadrados pequeños entre R y R, es decir, 1500 para 15, o si no, 300 para el número de cuadrados grandes entre R y R, 300 para el número de cuadrados grandes, es decir, 3. En ambas fórmulas el resultado va a ser 100. 1500 para 15 cuadrados pequeños, 100 latidos por minuto. O si no, 300 para el número de cuadrados grandes, en este caso 3, 300 para 3, 100 latidos por minuto. Como les dije, aquí está el resultado, 100 latidos por minuto. Otra opción de cálculo que tenemos para evitar estar aplicando divisiones, simplemente buscar una onda R que coincida con una línea gruesa, como les había indicado aquí, una onda R que coincida con una de estas líneas. Y a cada línea gruesa que sigue se le adjudica los siguientes valores. Es decir, aquí está la onda R que choca con la primera línea. La siguiente se le pondrá el número 300. A la siguiente 150.
a la siguiente 100, 75, 60, 50, 43 y así. Si es que esta onda R coincide también con una de las líneas gruesas, se le asignará el número que le hayamos puesto a esa línea y corresponderá a los latidos por minuto. Pero como en este caso, si la onda R no choca con ninguna de las dos líneas de, tanto en este caso sea 100 o 75, la definición de esto sería que el latido cardíaco de este paciente se encuentra entre 75 y 100 latidos por minuto. ¿Sí? ¿Qué pasa, pero si es que existe un ritmo cardíaco irregular? Es decir, el intervalo RR no tiene la misma duración, uno está más amplio uno dura más que otro. Entonces, ¿cómo podríamos hacer ahí? Lo que se hace es, de igual forma, buscar a los complejos QRS, pero aquí en la línea, más bien en el papel de registro, van a darse cuenta que existen estas líneas que van marcando un segundo. Estas líneas gruesas, desde que inicia hasta la siguiente línea, marcan un segundo. Lo que vamos a hacer es ubicar en el papel de registro 6 segundos. Tomamos uno de esos segundos, va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en estos 6 segundos contamos cuántos complejos QRS existen. Y a este número, en este caso 4, le multiplicamos por 10. Entonces, en este caso, como tenemos 4 complejos QRS multiplicado por 10, el ritmo cardíaco de este paciente es aproximadamente 40 latidos por minuto. Esto solo cuando el ritmo cardíaco es irregular. Ahora, el eje eléctrico también es algo básico que nosotros tenemos que aprender a calcular y que nos puede dar también ya una orientación hacia si existe alguna patología. ¿Por qué? Porque el corazón tiene un vector medio en total, se puede decir. La suma del vector de la onda P, del vector ventricular, de la repolarización ventricular, todos se unen y forman un solo vector. Entonces, el cálculo del eje eléctrico se realiza de la siguiente forma. Aquí está la parte teórica, en la siguiente está la parte práctica. Se efectúa una suma algebraica de la amplitud de la onda R y S en las derivaciones de 1 y ABF. Entonces, vamos a ubicarnos. Lo que vamos a hacer es tomar las derivaciones de 1 y ABF del electrocardiograma. ¿Por qué estas ondas? Porque son ondas que chocan perpendicularmente, de 1 en horizontal y ABF en vertical. Es lo necesario que tenemos que tomar en cuenta para poder calcular el eje cardíaco. Y vamos a tomar en cuenta las ondas R y S de estas dos derivaciones. Es decir, nos ubicamos en el electrocardiograma y ubicamos el complejo QRS de estas derivaciones. Sumamos la R, una suma algebraica, es decir, si la onda sube son números positivos y desde la línea isoeléctrica. Y si es que la onda baja, la suma algebraica sería con un número negativo. Esto vamos a hacer tanto en D1 como en ABF. En este caso sube 3 cuadritos, un más 3. Y baja un cuadrito, un menos 1. La R es un más 3, la S es un menos 1. En ABF la R es un más 2 y la S es un menos 1. Hacemos la suma algebraica más 2 en D1 y más 1 en ABF. Nos vamos hacia el sistema exaxial y vemos que el más 2, ubicándolo en el lado positivo, aquí está la punta de la flechita de D1, indicando que esta es la parte positiva, dibujamos más 2. Aquí nosotros podemos dividirle a nuestra conveniencia, eso no importa la amplitud de la colocación del número aquí. 1 y 2. Y en y en ABF, la suma que es más 1, es decir, hacia el lado positivo de ABF, aquí está el ABF, ubicamos el punto más 1. La punta de estas dos flechitas se van a unir hasta cruzarse, y desde el centro se va a graficar un vector que una al punto generado de estos dos vectores. Y este es el vector medio del eje
eléctrico del corazón. Y de esta forma nosotros nos va a decir hacia qué grado de todo este sistema se encuentra ubicado la actividad eléctrica del corazón. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros conocer esto? Es por esto. Aquí está graficado el sistema hexaxial, obviamente sin los componentes que le cruzan. Básicamente está D1 y ADF, que es con lo que vamos a calcular el eje cardíaco, el eje eléctrico. ¿Cuándo es normal? Cuando está desviado hacia un lado o hacia otro. Los valores que se encuentran al hacer el cálculo del eje cardíaco, los valores que se encuentran entre menos 30 y más 90, o incluso algunos le ponen hasta 100. Pero en este caso estamos con 90. Si se encuentra en este rango, el eje eléctrico del corazón está normal, es decir, aparentemente no está con ninguna patología. Si es que el eje va más allá del menos 30 hasta el menos 90, indica que el corazón está desviado hacia la izquierda. El eje eléctrico está desviado hacia la izquierda. ¿Qué puede ser que le esté pasando aquí al corazón? Una hipertrofia de cavidades, de las cavidades izquierdas, de aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Porque ¿qué pasa en esto? En los crecimientos. Como aumenta la cantidad de músculo en la hipertrofia por lo general, genera mayor carga eléctrica del lado izquierdo y por ende el eje medio se va a desviar hacia donde está generando mayor carga eléctrica. En este caso por un crecimiento auricular o ventricular izquierdo. Y hacia la derecha pues sería al contrario. Si existe un crecimiento de aurícula o ventrículo derecho, la actividad eléctrica se va a sobrecargar de este lado y el eje medio del corazón se va a desviar hacia la derecha. Cuando decimos que está desviado hacia la derecha, cuando está entre 90 y 180 grados positivos. Aquí existe un cuadrante indeterminado en el cual no se sabe si es que está en una desviación extrema a la izquierda o extrema hacia la derecha. Y eso ya dependerá muchas veces en infartos posteriores, se puede haber una desviación hacia este lado. Pero se le toma como un eje indeterminado o algunos le dicen extrema derecha o extrema izquierda. ¿De qué depende el eje eléctrico del corazón? ¿Cuándo puede ser modificado y aún así estar en una situación fisiológica? Si un paciente tiene dextrocardia, pues obviamente vamos a ver el eje eléctrico del corazón orientado hacia la derecha, no hacia la izquierda, que es normalmente. La respiración también va a modificar el eje eléctrico, ya que en inspiración se desvía hacia la derecha, pues al inspirar los pulmones insuflan, aumentan el espacio de la cavidad torácica y por decirlo así, el corazón cae y se dirige un poco hacia la izquierda, hacia la derecha. Es empujado, por decir, del pulmón izquierdo, le empuja un poco hacia la derecha y puede verse desviado, pero sigue siendo una situación fisiológica. Va a depender del biotipo también de los pacientes. Los altos y delgados suelen presentar un desvío a la derecha, en cambio los bajos y obesos un desvío hacia la izquierda por la disposición de los cuerpos. El estado de las ramas de las de His también, si es que existe un bloqueo, se van a desviar hacia el lado afectado. Es decir, si existe un bloqueo de la rama izquierda de las de His, se va a desviar hacia ese lado el eje eléctrico. Obviamente, como ya les había comentado, el tamaño de los ventrículos, en este caso, si es que existe hipertrofia de cavidades, se va a desviar también hacia el lado afectado. La edad de los pacientes también depende bastante, generalmente en pacientes pediátricos lactantes menores de 6 meses, en los cuales el eje eléctrico se va a encontrar desviado hacia la derecha, incluso hasta llegar hasta un más 130 grados, pero no es que esté esto mal, sino simplemente la actividad eléctrica del corazón todavía se está adaptando y el dipolo no está bien definido. Otras causas que pueden alterar el eje eléctrico del corazón: deformidades torácicas, el infarto como tal, el embarazo por las modificaciones que tiene el embarazo al ir aumentando el espacio de la cavidad abdominal, va empujando las estructuras de la cavidad torácica y puede desviarla hacia un lado o hacia otro. La citis, que seguiría prácticamente el mismo concepto del embarazo, al ir aumentando el espacio de la cavidad abdominal, va comprimiendo
estructuras de la cavidad torácica. El punto de evaluar las ondas, segmentos e intervalos corresponde a las características del electrocardiograma normal que ya les he indicado. ¿Cómo vamos a hacer la descripción de los hallazgos anormales? Entonces, primero que nada, una vez que ya tengamos nosotros nuestro electrocardiograma, lo inicial que debemos revisar también es el nombre, la edad, el sexo y el diagnóstico o sospecha diagnóstica que tiene nuestro paciente, y si es que está recibiendo algún tipo de tratamiento que puede alterar el dibujo de las ondas eléctricas del corazón. Porque, bueno, obviamente el nombre no es que va a modificar en algo, sino para saber identificar a qué paciente estamos haciendo el electrocardiograma y podernos dirigir hacia el médico tratante y que él pueda evaluar, ¿no? La edad, como les dije, también sí va a tomar importancia. El sexo puede influir en el hecho de que, como les había comentado, puede existir el embarazo, en el cual obviamente va a haber una desviación del eje eléctrico. El diagnóstico, pues obviamente, si es un paciente que está con un infarto, que está con una insuficiencia cardíaca, que ya tenemos conocimiento de que tiene un crecimiento de cavidades, pues obviamente va a haber alguna normalidad. Y el tratamiento del paciente, obviamente hay algunos fármacos o sustancias que alteran el ritmo cardíaco del corazón y puede identificarse alguna normalidad, y tenemos que tener eso en cuenta para poder emitir un comentario, un diagnóstico, una interpretación correcta del electrocardiograma. Recuerden que para interpretar un electro puede estar normal a pesar de que el paciente tenga una lesión cardíaca, o una persona normal visiblemente puede tener un electrocardiograma alterado. Es decir, yo le veo a mi paciente súper mal, pero el electro me sale bien. O verle a una persona que está aparentemente bien y el electrocardiograma se encuentra alterado. Siempre verificar la calidad del electrocardiograma, que esté bien calibrado, que no haya existido ningún tipo de interferencia, los temblores, todo lo que les decía sobre los errores técnicos. Tenemos que interpretar el electrocardiograma en su totalidad, no por fenómenos aislados, es decir, no porque vea una onda P así con una estructura un poquito rara, quiere decir que sea solo eso lo que está mal. Tenemos que aprender a leer todo el electrocardiograma y ver si es que existe alguna otra modificación que me pueda orientar a mí a ver si es que existe una patología más orientativa de acuerdo a los signos electrocardiográficos. No porque la onda P dure más de 12 segundos ya voy a decir esto es un bloqueo o esto es una hipertrofia de cavidad. Tenemos que ver absolutamente todo. Y obviamente contrastar con la clínica y con los datos de nuestros pacientes para saber el por qué se puede estar produciendo esto. Y bueno, el electrocardiograma puede modificarse por muchas variables extracardíacas, como les había explicado, la edad, la forma del tórax, obesidad, embarazo, ascitis. Todo eso tenemos que tomar en cuenta para poder identificar si es que en realidad es un electrocardiograma normal o algo está pasando en ese paciente. Eso sería todo por el día de hoy en cuanto a lo que es los fundamentos básicos del electrocardiograma. Fue